Hoy les voy a hablar de los factores de la comunicación humana. ¿Qué son? Son aquellos elementos que participan del circuito de la comunicación. Cuando hablamos o emitimos un mensaje, necesitamos que nos entiendan, ¿verdad? La comunicación es el proceso por el cual se transmite y se recibe información. Puede ser verbal cuando usamos palabras o no verbal cuando, por ejemplo, usamos gestos e imágenes. Pero comunicación no es solamente hablar. También te estás comunicando a través de una carta, de una llamada por teléfono, un correo electrónico, un mensaje de texto de WhatsApp. Para que se realice con éxito, deben existir los denominados factores de la comunicación, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Vamos a describir cada uno de ellos. El emisor es el productor del mensaje que transmite la información que se desea comunicar. No necesariamente tiene que ser una persona, puede ser un aparato, un individuo solo o un grupo. ¿Qué es emitir? Emitir es difundir, es publicar, es anunciar algún mensaje de interés. El receptor es quien recibe la información transmitida por un emisor. El emisor puede ser un maestro, un locutor, un artista pintando, porque todos ellos emiten mensajes. El que recibe debe decodificar el mensaje que está recibiendo. Por eso, para que la comunicación sea efectiva, tanto el emisor como el receptor deben utilizar el mismo código. Por ejemplo, un receptor fácil de entender en un programa de televisión, locutores y periodistas son emisores. Las personas que están mirando, los televidentes, son receptores. En una entrevista, el entrevistador es el emisor cuando realiza las preguntas. El entrevistado es el receptor. Estos roles se van intercambiando. Otro ejemplo, en una clase, el emisor es el profesor o la maestra y los alumnos que están en la clase son los receptores. Ahora bien, ¿qué es el mensaje? Es la información que se quiere transmitir y es fundamental ya que es el objeto de la comunicación. De no existir el mensaje, la comunicación no se efectuaría. Tenemos el emisor, el receptor, el mensaje. Los vamos a unir a través del canal de comunicación. El canal de comunicación es el medio por el cual viaja la información del emisor al receptor. Es el soporte que elige el emisor para transmitir una idea o un pensamiento, que puede ser sonoro, táctil o visual. Y el código es el sistema que utiliza el emisor para construir su mensaje, que puede ser verbal o no verbal, por ejemplo, en el caso de las imágenes. Para que la comunicación sea efectiva, tanto emisor como receptor deben utilizar el mismo código. Un ejemplo sencillo son las lenguas humanas, que usamos todos emitiendo sonidos para lograr comunicarnos. Si hablamos distintas lenguas o escribimos en distintos idiomas, el mensaje no se va a entender. Y el contexto es el lugar donde se realiza la comunicación. Son circunstancias temporales, espaciales, socioculturales que rodean a la situación comunicacional y nos permiten comprender el mensaje. A veces la comunicación no es efectiva. ¿Qué significa esto? Cuando alguno de los factores de la comunicación falla, se modifica, se altera o se interrumpe un mensaje, no se posibilita el intercambio de información y se dice que existe ruido o interferencia. Cuando emitimos un mensaje, debemos tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo y asegurarnos que el receptor conozca el tema y comparta el código y el canal. Si no, no nos van a entender. ¿Y qué es retroalimentación? Es la respuesta del receptor que nos informa cómo recibió el mensaje. Permite conocer si el destinatario del mensaje lo ha comprendido en los mismos términos que lo envió el emisor. La comunicación es efectiva solo si el receptor entiende con exactitud la información o la idea que el emisor quiso transmitir. Bueno, cuando emitas un mensaje, asegúrate que el receptor lo entienda. Chao.
intención comunicativa del texto. Primero que nada, hay que saber qué es un texto. A veces resulta complejo explicar con palabras algún concepto conocido y utilizado diariamente. Por ello, simplificaré la explicación indicando que un texto es una composición de letras, codificado en un sistema de lectura o escritura que tiene como propósito entregar información. Muy claro, ¿no es así? En palabras más entendibles, un texto es un conjunto de palabras bien ordenadas. Ahora que ya sabemos qué es un texto, entonces, ¿qué es la intención comunicativa del texto? Sencillamente es la intención y el objetivo comunicativo que perseguimos cuando se quiere emitir un mensaje. Es decir, que cada texto tiene un mensaje, pero la intención comunicativa es la capacidad que nosotros le damos para que el receptor o receptores lo interpreten a la manera que queremos. Esto es algo sencillo de entender, mas sin embargo hay que tener en cuenta que un texto puede ser informativo, informa de algo sin intentar cambiar la situación. Por ejemplo, los textos científicos y textos periodísticos. Puede ser directivo, ya que incita a realizar una acción, por ejemplo una receta de comida. O puede ser expresivo, cargado de subjetividad, expresa una opinión o pensamiento. La poesía, la novela y el cuento, entre otros géneros, forman parte de esta clasificación. En segundo lugar, otra clasificación para los diferentes tipos de texto es según la práctica discursiva, basada en el contexto en el que se produce. Los textos científicos, que son aquellos que se producen en la comunidad científica para mostrar avances de investigaciones. Textos jurídicos se producen entre individuos e instituciones y son textos altamente formales y rígidos con sentencias o leyes. Textos administrativos, iguales a los jurídicos pero con función preformativa, menos rígidos que los jurídicos, por ejemplo los certificados. Textos literarios, poesías, cuentos, relatos, ensayos, teatros. Textos periodísticos, aquellos que se vinculan a la comunicación periodística informando. Textos publicitarios, destinados a persuadir sobre las cualidades de un producto. Textos digitales, características propias y únicas provocadas por las nuevas tecnologías. Muchas veces queremos comunicar algo por medio de la escritura y al público que lo recibe lo interpreta de una manera tan subjetiva, y eso para mí es lo bonito de la escritura y la comunicación en general. Compartir algo y tener la habilidad de que algo tan sencillo como un video tenga diversos significados de los que podría tener, significados que solo en tu cabeza le das, significados que un individuo emisor ya planeó, teniendo en cuenta que cada persona tiene emociones que le dan ese jugo a la interpretación de cada mensaje, de cada palabra. Y aunque las emociones de las personas son lo más imprescindible para poder tener ese cambio tan radical, hay que saber cómo llegar a ellas, hay que saber tener una buena interpretación, una buena comunicación.